Bueno, cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, sin tener en cuenta las causas que lo producen, o sea, por qué se producen, quién lo produce, qué lo produce, eso no, simplemente cómo se están moviendo, si se mueven y cómo. ¿Cuándo decimos que un cuerpo se mueve? Cuando cambia de posición con respecto al tiempo. Y siempre teniendo en cuenta un sistema de referencia. Por ejemplo, nosotros podemos considerar que una persona está quieta si siempre está en el mismo lugar con respecto, por ejemplo, a mí. Entonces yo digo, esa persona está quieta, pero a lo mejor si yo voy en el colectivo y tengo a la persona al lado, el colectivo está andando, está quieta con respecto a mí, pero se está moviendo con respecto a las personas que están afuera o a un punto exterior, porque el colectivo se mueve. Lo mismo pasa con la Tierra. Nosotros estamos en el planeta Tierra y nos parece que estamos quietos, pero la Tierra se mueve alrededor del Sol. Entonces, un cuerpo se mueve cuando cambia de posición con respecto al tiempo y podemos decir que está en movimiento con respecto a qué. Con respecto a algunas cosas está en movimiento y en otras puede estar quieto. La trayectoria es el espacio que va recorriendo ese cuerpo y entonces va describiendo distintas formas. Si se mueve en línea recta, se dice que el movimiento es rectilíneo. Si en cambio es circular, no necesariamente que sea un círculo perfecto, ya se considera circular. Si es elíptico es porque es un poco más alargado, o si es parabólico es, por ejemplo, cuando un cuerpo va cayendo, por ejemplo, forma una parábola. Pero por ahora lo más importante es estos dos, y el que vamos a ver y el que vamos a estudiar es el movimiento rectilíneo. Como los cuerpos se mueven, todo cuerpo que se mueve tiene una determinada velocidad. ¿Qué sería la velocidad? Es la relación que hay entre el espacio y el tiempo. Cuanto más espacio recorra en menos tiempo, la velocidad es más grande. Para calcularla, o al revés, ¿no? Para calcularla tenemos esta fórmula que es dividir espacio o distancia sobre el tiempo. En algunos libros, en algunos lugares sale una E acá arriba y acá eso sigue siendo la T igual. Esto significa división. Esta es la velocidad, distancia, tiempo. Como esto es distancia y este tiempo, las unidades de la velocidad, al colocar, por ejemplo, si recorre 400 kilómetros en 2 horas, acá va a tener kilómetros y acá va a tener horas. No se pueden simplificar esas unidades. La unidad de la velocidad es kilómetros dividido hora, que nosotros decimos kilómetros por hora. Si fueran espacios más chiquitos, por ejemplo, lo que vuela una mariposa, o cuando nosotros recorremos una cuadra, por ejemplo, podemos usar metro sobre segundo porque son poquitos los tiempos chiquitos. Entonces es siempre una unidad de longitud arriba y una unidad de tiempo abajo. Y se puede pasar de una a otra, después lo vamos a ver. El primer movimiento que vamos a estudiar los dos que estudiamos van a ser rectilíneos, pero el primero es rectilíneo uniforme y se identifica con estas siglas, movimiento rectilíneo uniforme. Lo que destaca este movimiento es que la velocidad es constante. ¿Qué quiere decir que es constante? Que siempre va a ser la misma. Eso es muy difícil, digamos, de que ocurra, porque siempre los cuerpos o van acelerando o van frenando, se paran, siguen, pero es un caso ideal o un tramo, tomamos el tramo en el que la velocidad es constante, salvo casos como la Tierra, que se mueve alrededor del Sol, a siempre la misma velocidad, los planetas, los satélites. El resto en la Tierra es como que cambia continuamente de velocidad, pero ese es el movimiento más fácil de estudiar y es el que vamos a ver. Bueno, como siempre la velocidad es constante, tenemos la fórmula de la velocidad, que es esa misma de acá, y de esta fórmula, si yo despejo esto que está multiplicando, esto que está, dividiendo, lo paso multiplicando, entonces me queda que la distancia va a ser la velocidad por el tiempo, lo pongo así, distancia va a ser velocidad por tiempo. Si quiero sacar el tiempo, este que está multiplicando va a pasar dividiendo acá, por eso me queda que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Eso es aplicado eso en los problemas. Si yo leo, por ejemplo, acá, Juan recorre 30 kilómetros en bicicleta y tarda 6 horas. ¿A qué velocidad lo hace? Siempre que tengo un problema, tengo que pensar en cuáles son los datos y qué es lo que me pregunta. Me pregunta
velocidad, los datos sería 30 kilómetros, que sería la distancia, eso me tengo que acordar o pensar qué dato sería, y 6 horas sería el tiempo. Entonces, como me pregunta velocidad, busco la fórmula de velocidad, que es distancia sobre tiempo, los datos los reemplazo en la fórmula y resuelvo 30 dividido 6, sería 5. Estas unidades no se pueden simplificar, por eso me queda kilómetro por hora, que es la unidad de la velocidad. En este otro problema, si un camión se mueve a 80 kilómetros por hora, ¿cuánto demora en recorrer 400 kilómetros? 400 kilómetros distancia. 80 kilómetros por hora, velocidad. Me pregunta cuánto demora, sería el tiempo. Entonces busco de las tres formulitas cuál es la fórmula del tiempo, es distancia sobre velocidad. Lo reemplazo, resuelvo 400 dividido 80 sería 5. Y el kilómetro con el kilómetro, como los de arriba se simplifican con los de abajo cuando son iguales, me va a quedar hora, que es la unidad del tiempo, que estaría bien. En 3 horas, moviéndose a 90 kilómetros por hora, ¿qué espacio recorre un colectivo? 90 kilómetros por hora, velocidad. 3 horas es el tiempo. Me está preguntando el espacio. Busco la fórmula, distancia o espacio, que es lo mismo, es velocidad por tiempo. Los escribo, los de arriba, las unidades de arriba se simplifican con las de abajo, multiplico, me va a quedar 270 kilómetros. Y con eso terminaría.